La semilla del odio. La historia suele decirnos que Roma era inevitable, que su ascenso al poder absoluto era el destino escrito en las estrellas del Mediterráneo. Pero hubo un momento, un fugaz y terrible momento en la historia, en el que ese destino estuvo a punto de romperse. Hubo un momento en el que el águila romana dejó de cazar y comenzó a temblar, y ese miedo tenía un nombre que durante siglos las madres romanas usaron para asustar a sus hijos cuando no querían dormir. Aníbal ad portas. Aníbal está a las puertas. Pero para entender al monstruo, primero debemos conocer al niño. Imagina un templo oscuro en Cartago, iluminado solo por el fuego de las antorchas. El aire huele a incienso y sacrificio. Un niño de apenas 9 años, pequeño pero de mirada intensa, es llevado frente al altar por su padre, el gran general Amílcar Barca. Amílcar acaba de perder la primera guerra púnica contra Roma. Está humillado, herido en su orgullo. Toma la mano de su hijo, la pone sobre el fuego sagrado y le exige un juramento. No es una promesa cualquiera, es un pacto de sangre. Jura que nunca serás amigo de Roma. Jura que será su destrucción. Y el niño juró. Ese niño Aníbal Barca no solo heredó el ejército de su padre, heredó su odio, un odio frío, calculado y brillante. A los 26 años, tras la muerte de su padre y su cuñado, Aníbal toma el mando supremo de las fuerzas cartaginesas en Hispania. Era joven, carismático y poseía una mente táctica que el mundo no había visto desde Alejandro Magno. Pero Aníbal tenía un problema. Roma dominaba los mares. Atacarlos de frente era un suicidio. Entonces, Aníbal miró hacia el norte, miró hacia lo imposible. Si no podía cruzar el mar, cruzaría el mundo. Acto 1. La locura de los Alpes, año 218 a.C. Aníbal reúne a un ejército colosal, decenas de miles de infantes, miles de jinetes númidas, los mejores del mundo antiguo y lo más aterrador de todo, 37 elefantes de guerra. Bestias grises, tanques vivientes diseñados para aplastar las líneas enemigas. Su plan era una locura logística: cruzar los Pirineos, atravesar el sur de la Galia y luego el obstáculo final, el muro de hielo que protegía a Italia, los Alpes. Nadie en su sano juicio intentaría cruzar los Alpes con un ejército en pleno invierno. Las tribus locales le advirtieron que era la muerte segura. Los romanos ni siquiera se molestaron en proteger los pasos de montaña porque consideraban que la naturaleza haría el trabajo sucio. Pero Aníbal no operaba bajo las reglas de la lógica común. Su audacia era su mejor arma. El cruce de los Alpes es uno de los episodios más brutales de la historia militar. Imaginen la escena. Hombres acostumbrados al calor del norte de África, ahora marchando por senderos estrechos cubiertos de nieve y hielo. Hombres resbalando hacia el abismo, llevándose consigo caballos y suministros. El frío congelaba las extremidades, el hambre debilitaba los cuerpos y las tribus hostiles de las montañas les lanzaban rocas desde las alturas. Fue una marcha infernal. Se dice que Aníbal, para romper una roca que bloqueaba el paso, ordenó encender hogueras sobre la piedra y luego verter vinagre agrio para resquebrajarla con el cambio térmico. La determinación de este hombre era capaz de romper montañas. Cuando finalmente descendieron hacia las llanuras de Italia, el ejército era una sombra de lo que fue. Había perdido a casi la mitad de sus hombres y a la mayoría de sus elefantes. Estaban agotados, hambrientos y en territorio enemigo. Roma, al enterarse, se rió. ¿Qué puede hacer ese general con un ejército de espectros?, pensaron. Iban a descubrirlo muy pronto. Acto 2. El lobo entre las ovejas. La primera lección llegó en el río Trebia. La segunda, en el lago Trasimeno. En Trasimeno, Aníbal demostró que no solo era un guerrero, sino un ilusionista. Aprovechando la niebla de la mañana, escondió a todo su ejército en las colinas que bordeaban el lago. El cónsul romano Flaminio, impetuoso y confiado, marchó ciegamente hacia la trampa. Cuando la niebla se levantó, ya era tarde. Los cartagineses cayeron sobre ellos como una avalancha. El agua del lago se tiñó de rojo. 2000 romanos murieron ese día. El pánico se apoderó de Roma. Nombraron dictador a Quinto Fabio Máximo, quien entendió que no se podía vencer a Aníbal en batalla abierta. Decidió usar la táctica del desgaste, el cuntator. El que retrasa, evitaba el combate, quemaba los campos, intentaba matar de hambre a la bestia. Pero el orgullo romano era demasiado grande para esconderse. «¡Somos Roma!», gritaban los senadores.
No nos escondemos de un bárbaro. Así que, en el año 216 a.C., Roma reunió el ejército más grande de su historia, 86.000 hombres, la crema innata de la sociedad, senadores, caballeros, legiones enteras. Su objetivo, aplastar a Aníbal de una vez por todas en una llanura polvorienta llamada Canas. Acto 3. La obra maestra de Canas. Canas no fue una batalla, fue una obra de arte macabra. Es el ejemplo perfecto de la maniobra de pinza, o doble envolvimiento, una táctica que todavía se estudia hoy en West Point y Sandhurst. Aníbal estaba superado en número, casi 2-1. Colocó a su infantería más débil, los galos e íberos, en el centro formando una línea convexa, abombada hacia el enemigo. En los flancos colocó a su infantería pesada africana y en los extremos su caballería superior. Los romanos, confiando en su fuerza bruta, cargaron contra el centro. Los galos e íberos resistieron, pero poco a poco, tal como Aníbal había planeado, comenzaron a retroceder. No huyeron, simplemente cedieron terreno paso a paso, doblando la línea hacia adentro. Los romanos, creyendo que la victoria era suya, se empujaron hacia ese centro, comprimiéndose cada vez más. Sin darse cuenta, habían entrado en la boca del lobo. De repente, la infantería africana de los flancos giró y atacó los costados de la masa romana. Al mismo tiempo, la caballería de Aníbal, que ya había barrido a los jinetes romanos, regresó y cerró la trampa por la espalda. 80.000 romanos quedaron rodeados. Estaban tan apretados que ni siquiera podían levantar sus espadas. La masacre duró horas. Fue un trabajo industrial de muerte. Ese día, Roma perdió más hombres que Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. Aníbal recogió los anillos de oro de los nobles romanos caídos. Se dice que llenó vasijas enteras con ellos y las envió a Cartago como prueba de su victoria. Roma estaba de rodillas. El camino a la ciudad eterna estaba abierto. Maharbal, su comandante de caballería, le dijo eufórico: «Aníbal, sabes cómo ganar una victoria, pero no sabes cómo usarla. Déjame ir adelante con la caballería y en 5 días cenarás en el Capitolio». Pero Aníbal dudó. Acto 4. El declive y el destino. ¿Por qué no atacó Roma? Es uno de los grandes misterios de la historia. Quizás sabía que no tenía equipo de asedio para tomar sus murallas. Quizás esperaba que los aliados de Roma desertaran masivamente, cosa que no ocurrió del todo. O quizás simplemente el destino decidió cambiar de bando. Aníbal se quedó en Italia durante más de una década, invicto en el campo de batalla, pero perdiendo la guerra lentamente. Cartago, gobernada por mercaderes celosos de su éxito, le negó refuerzos. Mientras Aníbal envejecía en suelo italiano, Roma aprendía. Apareció un joven general romano, Publio Cornelio Escipión, un hombre que había sobrevivido a Canas, un hombre que había estudiado a Aníbal no con odio, sino con admiración académica. Escipión hizo lo impensable. En lugar de luchar contra Aníbal en Italia, invadió África. Llevó la guerra a la casa de Aníbal. Cartago, aterrorizada, llamó a su héroe de vuelta. Aníbal regresó, ya no como el joven conquistador, sino como un hombre cansado, defendiendo las cenizas de su patria. El enfrentamiento final ocurrió en Sama, en el 202 a.C. Fue un choque de titanes. Aníbal intentó usar sus elefantes, pero Escipión, genial y preparado, ordenó a sus tropas abrir pasillos para dejar pasar a las bestias sin daño. La caballería romana, ahora superior gracias a las alianzas con los númidas que habían traicionado a Cartago, rodeó a las fuerzas de Aníbal. El alumno superó al maestro. Aníbal fue derrotado. Conclusión: el eco de un gigante. Cartago cayó, fue desarmada, humillada y finalmente destruida. Aníbal pasó sus últimos años huyendo, ofreciendo su espada a reyes orientales, siempre perseguido por una Roma que no podía dormir tranquila mientras él siguiera respirando. Finalmente, acorralado en una pequeña fortaleza en Bitinia, actual Turquía, a los 64 años, Aníbal decidió su propio final. Miró el veneno que guardaba en su anillo, una última vía de escape que había llevado consigo durante años. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Liberemos a Roma de sus terrores, ya que no pueden esperar a la muerte de un anciano». Bebió el veneno y murió como vivió, bajo sus propios términos. Aníbal Barca no logró destruir Roma. De hecho, sin quererlo, la obligó a convertirse en la maquinaria militar perfecta que conquistaría el mundo. Pero su legado no es el de un perdedor, es el testimonio de lo que la voluntad humana, el genio y la audacia pueden lograr contra probabilidades imposibles. Fue el hombre que enseñó al mundo que incluso los imperios más poderosos pueden sangrar. Fue el trueno de Cartago. Y aunque las piedras de su ciudad fueron convertidas en polvo, su nombre retumbará en la eternidad.